Para el día de hoy vamos a hacer 3 webinars relacionados a la lesión cardiovascular o al compromiso cardiovascular durante la infección con COVID. Hoy arrancamos hablando de la respuesta fisiopatológica y la respuesta del huésped. Posteriormente el doctor Juan Delgado, que es, como ustedes pueden ver en la pantalla y vieron en el aviso, es experto en falla cardíaca, es amigo de esta casa, nos ha acompañado como asesor científico y asesor académico en varias actividades que hemos hecho en nuestra agremiación, y hoy nos va a acompañar con el compromiso cardiovascular en infecciones por COVID y su tratamiento, y el doctor Edgar Hernández, que es bien conocido de ustedes, también cardiólogo intensivista, epidemiólogo, nos va a hablar de síndrome metabólico cardiovascular y su compromiso en COVID. Las conferencias nuestras de Edgar y mía van a ser unas conferencias cortas de 10 minutos y la conferencia del doctor Juan Delgado es una conferencia más extensa. Al final ustedes hacen sus preguntas a través del chat o levantan la mano, como les estaba contando Alejandro, y les damos espacio para arrancar. Bueno, la lesión miocárdica en el COVID, pues digamos que cada vez se hace más evidente. Esta es una enfermedad nueva, llena absolutamente de incertidumbre, que cada vez nos enseña más. La infección por el SARS-CoV-2, COVID-19 y la lesión en el corazón casi se vuelve constante en toda la literatura actual. Si ustedes hacen una búsqueda en PubMed hace más o menos 2 o 3 meses, aparecían máximo 7 o 12 artículos que tenían alguna relación. Pero si ustedes se dan cuenta, esta búsqueda utilizando estos 2 términos simples, COVID-19 y corazón, en el caso de PubMed arroja el día de ayer 686 resultados, o sea que se hace cada vez más frecuente la literatura alrededor de esto. La infección por SARS-CoV-19 entonces es una infección sistémica hiperinflamatoria que está últimamente relacionada con una tormenta de citoquinas y un aumento de marcadores cardíacos que no solamente evidencian una prevalencia especial, sino que marcan un pronóstico. La lesión cardíaca para pacientes hospitalizados está más o menos relacionada con el 20 o el 30% de los hospitalizados, pero lo más importante es que tiene una relación muy alta con la mortalidad más o menos del 40%. La mortalidad en sintomáticos depende de las series. Ustedes saben que la mayoría de información proviene de China, marca más o menos un 1.4% de mortalidad en pacientes sintomáticos, y esta mortalidad aumenta con los años. Por encima de 60 años es más prevalente en el sexo masculino, pero no solamente es relacionada o tiene una relación directa con mayor susceptibilidad, sino con mayor transmisibilidad. Inicialmente se suponía que no tenía la misma transmisibilidad del SARS-CoV-2 pasado y que el MERS, pero ahora se evidencia en los últimos reportes que la transmisibilidad es supremamente grande y eso hace mucho más riesgoso a este tipo de virus. Siendo así esto, entonces quedan 2 preguntas subyacentes, es decir, ¿cómo es la biología de este virus y cómo es la relación biológica y fisiopatológica del virus con el hospedero cuando él entra? Y en realidad, ¿cómo es la respuesta del huésped? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a la infección y a todo el disparo inmunológico que está ocasionando el virus cuando entra a nuestro cuerpo? Digamos que desde el punto de vista del estado de la enfermedad después de que el virus entra a nuestro cuerpo, se podría dividir en 3 estados. La primera infección, ustedes saben que el virus tiene su puerta de entrada, son los receptores de enzima convertidora de la angiotensina 2, ahí llega y entra especialmente al epitelio pulmonar, puesto que su puerta de entrada son las mucosas. Digamos que esta primera fase es una fase de una respuesta viral, pueden ser asintomáticos, con unos síntomas muy leves, similares a un resfriado, con una presentación característica de una linfopenia. Un estado 2, donde ustedes ya van a encontrar unas alteraciones más importantes de la oxigenación,
un poquito de disparo inflamatorio con algunas reacciones aceleradas como la PCR y algunas otras marcadores de inflamación, y mucho mayor compromiso alveolar y obviamente entonces consecuentemente mayor compromiso de la oxigenación y unas imágenes radiográficas del tórax con mayor compromiso y mayor ocupación alveolar. Y una tercera fase, que es la fase de hiperinflamación, en donde hay una respuesta severa del hospedero y obviamente una respuesta muy importante del sistema cardiovascular, que hasta ahora no se sabe. Lo que vamos a revisar son hipótesis, no se sabe si es una relación, un compromiso directo del corazón, o esto es simplemente la respuesta secundaria al estrés cardiovascular o a la misma cascada inflamatoria de la que estamos hablando. La cuestión es que este tiempo, todo este curso ocurre en cuestión de 5 a 10 días, del estado mínimo de la fase 1 hasta el estado 3. Luego de que el virus entra a nuestro cuerpo y que tiene el contacto con los receptores de la ECA2, puede seguir 3 vías. Una vía indirecta a través del pulmón, como estábamos diciendo inicialmente, se captura o se recepta en los receptores del epitelio pulmonar y posteriormente pasa al torrente circulatorio y al sistema cardiovascular. De manera indirecta puede ser por el estrés, como decíamos inicialmente. Puede ser también una vía directa, porque inclusive hay algunos reportes de autopsia donde se encuentran partes del virus dentro del tejido cardíaco y del tejido renal. Y la tercera puede ser a través de un disparo, una aumentación o una ampliación de la respuesta inmunológica. Lo cierto es que sea cualquiera de las vías de ingreso, está relacionada su peor desenlace con el aumento de los biomarcadores cardiovasculares, incluyendo la troponina I de alta sensibilidad, el NT-proBNP y el BNP. Está relacionado con la aparición de arritmias, inclusive arritmias letales. No hablemos de las arritmias relacionadas a los medicamentos, sino arritmias relacionadas a otro tipo de lesión cardiovascular, a síndromes coronarios agudos e inclusive a tromboembolismo pulmonar, como ustedes han leído en los reportes, y al desarrollo de una falla cardíaca que puede ser con la presentación normal de una falla cardíaca con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada. Una de las características importantes en la fisiopatología de la lesión cardiovascular es que siempre hay una relación, digamos que directa, entre la disminución de los linfocitos y la mortalidad. Fíjense que ustedes ven con líneas rojas los que no sobreviven, con línea azul los que sobreviven, y sobre este eje vertical la cantidad de linfocitos. Siempre está asociado con linfopenia, y hay una relación también directa de la linfopenia con una disminución de conteo, especialmente de linfocitos T. Fíjense que los que tienen antígenos de CD3 positivos, CD4 y CD8 son los que comúnmente disminuyen, y eso está relacionado con mayor mortalidad y con presencia de complicaciones. Estos son reportes de anteriores infecciones por SARS, pero digamos que comparten esa similitud de una disminución del conteo de CD8. Lo más importante es que este conteo de CD8 y la linfopenia no solamente parece ser una cuestión secundaria a la reacción inflamatoria, parece que tiene que ver también con inclusiones virales. Estas fotos de microanálisis de tejidos que ustedes ven en la parte inferior izquierda muestran que inclusive hay inclusiones de virus en linfocitos, y son linfocitos de pacientes en donde se ha presentado toda esta cascada inflamatoria y toda esta linfopenia de la que estamos hablando. ¿Cuál es el rol de la enzima convertidora de angiotensina 2 para la patogénesis del COVID? Esto es simplemente un repaso rápido. Ya todos sabemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 pues es una enzima contrarreguladora que tiene unos efectos protectores muy importantes. Esa es la puerta, puesto que tiene predilección los receptores sobre las proteínas capsulares del virus, proteínas de la cápsula de todos los coronavirus,
es receptado por el receptor, por el enzima convertidora de angiotensina 2, y esta enzima convertidora de angiotensina inclusive también baja su accionar en número también. La enzima convertidora tiene unos efectos protectivos, todos sabemos que tiene unos efectos antifibróticos, antioxidantes, antihipertróficos y unos efectos vasodilatadores que son supremamente importantes para el control de las enfermedades cardiovasculares. El hecho de que el virus entre, que sirva como puerta de entrada y que entre ya a las células y dispare todo el sistema inflamatorio y que exista una baja regulación de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, produce que haya un detrimento, obviamente, en la actividad de esta enzima y se disparen todos los reactantes de fase aguda, la inflamación dependiente de oxígeno, que se construya un escenario absolutamente dañino para el corazón, para los vasos y para el riñón, en donde se va a predominar la vasoconstricción. Los desórdenes gastrointestinales, puesto que en el intestino también existen estos mismos receptores, y muy seguramente Edgar nos va a tocar ese tema porque hay una disbiosis y una alteración de la microbiota intestinal y una vasoconstricción en todo el sistema corporal. Ustedes ven aquí cómo simplemente les estoy marcando cómo cambia el beneficio de una hormona que es supremamente importante a liberar el patrón patológico de la ausencia de la actividad benéfica de esta hormona. Aquí, digamos que lo que estamos es graficando lo que encontré en este artículo, que es un artículo muy reciente, Circulation Research. Grafican ellos cuáles son los efectos deleterios o las complicaciones de la disminución de la accionar de la enzima convertidora de angiotensina 2, tal y como sucede en una infección por SARS-2. Básicamente quiero que presten atención en estos dos órganos. En el corazón, ustedes se dan cuenta que lo más importante, no solamente todos los efectos inflamatorios de hipertrofia y alteraciones de conductancia y alteraciones metabólicos, sino la inflamación a través de radicales libres de oxígeno. De la misma manera sucede en el riñón: hipertrofia, inflamación e inflamación a través de radicales libres de oxígeno. Dentro de los reportes que han aparecido, especialmente estos reportes que fueron los primeros en marzo 28 en el Lancet, aparece el primer reporte de la población china, especialmente en Wuhan, que es donde arranca la infección. Es sorprendente que, aparte de que hay linfopenia, sí hay una importante liberación de todo el sistema inflamatorio, incluyendo interleuquina 6 y ferritina, que es un marcador de inflamación. Y esto está acompañado de un aumento en la troponina para los no sobrevivientes, de proteína C reactiva y de troponina y de alta sensibilidad, lo que está hablando de que dentro de un ambiente de una inflamación sistémica hay una lesión cardiovascular, una lesión miocárdica específica, que nos está diciendo que independientemente de ser una enfermedad sistémica también está afectando el tejido cardíaco. Los pericitos miocárdicos también entran en disfunción, hay una disfunción de la microcirculación, posiblemente eso es causa del aumento de la troponina I y no solamente la lesión directa del músculo cardíaco, una isquemia, una disfunción diastólica que, como no se está haciendo ecocardiografía, puesto que digamos que para el control sanitario y para evitar que el personal de salud se contamine, no se está haciendo de manera constante. De todas maneras, queda en la duda cuánto es la prevalencia de disfunción diastólica dentro de toda la población en la que se afecta la actividad cardíaca. Hipertensión para algunos, arritmias, todo relacionado posiblemente a una inflamación sistémica, a una alteración metabólica o posiblemente a una lesión directa miocárdica, puede ser en el contexto de una miocarditis aguda. Un síndrome coronario agudo también puede estar presente, o inclusive un infarto que puede ser trombótico. Eso también, fíjese que nos deja una duda, porque lo que han reportado las series es que hay un aumento del dímero D,
o una respuesta sistémica severa que produce una lesión sobre el endotelio y sobre el músculo liso. Eso finalmente lo que nos deja es un poco de incertidumbre. Fíjense que, por ejemplo, hay una discrepancia entre lo que reportan los chinos en el primer reporte sobre la mortalidad de pacientes con lesión cardiovascular infectados por COVID, donde encontraron que predominaba en hombres con varias comorbilidades y esos pacientes se presentaban con hipertensión. Digamos que el mundo científico entonces se dirigió a sus investigaciones hacia esa hipertensión y hacia ver cómo era la relación que tenía la hipertensión con los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Sin embargo, lo que presenta el grupo de Seattle en el estado de Washington es que, por el contrario, el 71% de los pacientes que entraron con algún tipo de lesión cardiovascular a su servicio entraron hipotensos, con un requerimiento importante en la dosificación de vasopresores y sin estar presente una sobreinfección aliada. ¿Cómo es la respuesta del huésped? Bueno, pues es una sobreinfección. La disminución de la respuesta del interferón tipo 1 cuando el virus toca el epitelio pulmonar, pues hace que ese interferón disminuya en su accionar y eso hace que se aumente todo el reclutamiento de monocitos que vienen del epitelio alveolar o del endotelio alveolar, que se activen las células asesinas y su liberación de todas las hormonas, igual que las células tipo C se activan y obviamente entonces empieza a jugar también todos los sistemas quimioatrayentes, incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento de macrófagos y monocitos, y eso amplía toda la inflamación a través de casas y transcriptasas dentro de la célula miocárdica, que de manera genética mucha inflamación se amplíe y después de que el virus ha entrado no solamente al epitelio alveolar, sino también a los mismos monocitos, aumenta esa liberación de RNA que expresa genes inflamatorios y el ligando que hace de la proteína spike, de la membrana del virus, hace que toda esta inflamación incluso se aumente mucho más, se amplíe, que comprometa inflamosomas, que son proteínas específicamente dirigidas a la curación, a la reestructuración del tejido, pero que en este caso se libera, se amplía y lo que produce finalmente es una tormenta de citoquinas, que es en lo que está en este momento la investigación mundial. ¿Por qué toda esta cantidad de citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8 y 10? ¿Por qué esto está relacionado con mayor mortalidad? Y si es así, que esto incluso produce más mortalidad que la infección directa o que la elección directa, entonces hacia dónde deben apuntar los targets terapéuticos. Esa inflamación, entonces, ¿qué relación tiene con la coagulación? Fíjese que lo mismo, después de que el monocito es, digamos que activado, que el virus ingresa al monocito y se liberan todos esos factores quimioatrayentes, pues lo que hace también es activar todos los sistemas quimioatrayentes del endotelio, incluyendo von Willebrand y los demás factores tisulares que producen un aumento de la vía extrínseca o un disparo de la vía extrínseca de la coagulación, formación de coágulos, disminución de los anticoagulantes, especialmente de antitrombina y de proteína C, y una perpetuación de todo el sistema de la coagulación, lo que va a generar mucho más trombos, no solamente en la circulación grande, sino también en la microcirculación. Lo más preocupante de esto es que esa miocarditis fulminante o esas lesiones ocasionadas
por los SARS previos, que es de donde estamos sacando toda esta elucubración, que puede producir necrosis avascular, incluso fibrosis pulmonar y dislipidemia, se va a mantener a largo plazo. Lo que han reportado las biopsias y lo que han reportado los reingresos de hospitalización de pacientes que ya han pasado su estado convaleciente y que se han recuperado, es que el curso de las lesiones pueden continuar en días, meses e incluso años, aún teniendo una carga viral muy bajita, lo que preocupa muchísimo, porque esos pacientes han consultado a sus servicios hospitalarios con unas miocarditis tardías, unos arritmias inclusive con muertes súbitas y una hiperlipidemia y una fibrosis pulmonar que deja muy preocupada a la sociedad científica. En resumen, las proteínas Spike entonces se conectan con las proteínas de los receptores de las células epiteliales. Esto también está relacionado con los receptores de angiotensina 2 en el miocardio, en el endotelio. Esta es la primera fase. La primera fase, pues como decíamos, es una fase sintomática similar a una gripa y luego sigue una gran cascada inflamatoria que puede producir un daño o una lesión renal, cardíaca, de los vasos, del hígado, del cerebro y del intestino, es decir, una lesión multisistémica supremamente complicada que produce aumento y ampliación de toda la reacción inflamatoria a través de macrófagos, a través de linfocitos, y que finalmente lo que lleva es a una tormenta de citoquinas, una tormenta inflamatoria que puede ser la causa de tanta mortalidad. Muy bien, muchas gracias. Espero no haberme demorado tanto. Si me pasé en tiempo, ofrezco mis disculpas, pero entonces sigamos inmediatamente con el doctor Juan Delgado. Buenos días para los compañeros colombianos. Nuevamente mi agradecimiento por esta invitación a participar en este webinar de un grave problema que nunca pensé que podríamos vivir y que nos ha tocado vivir, desgraciadamente. Ya saben que mi formación es cardiólogo, yo no soy experto en enfermedades infecciosas y, por tanto, yo creo que la presentación del doctor Horacio Tortuga me ha encantado porque realmente ha hecho una exposición brillante sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus y lo que podemos saber hasta el momento sobre los aspectos cardiovasculares que nos van a interesar. Fíjense que una diapositiva que presentó él, que es una propuesta que hace el grupo de Mandy Mera sobre cuáles son los estadios de la enfermedad por COVID y con ello definir los potenciales objetivos. Yo creo que es importante reseñar de forma conceptual que, fíjense cómo fíjense cómo hay una clara fase inicial, estadio 1, donde domina la respuesta viral y es importante, uno lo veía en la clínica cuando el paciente tenía síntomas y llegaba al hospital, realmente había un periodo que todos decíamos que era de una semana y que posteriormente a ello, a lo mejor la enfermedad sistémica, la enfermedad gripal, iba cediendo y daba paso, o no, era una gran sorpresa, aunque los biomarcadores, como luego veremos, ya iban anunciando qué podría pasar, entraba la fase pulmonar que está muy superpuesta a la tormenta por citoquinas. Por tanto, esta división, estadio 2, estadio 3, quizás sea algo más artificial, pero sí que es verdad que hay una clara división en el estadio 1 y el estadio pulmonar muy evidente. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Yo creo que la propuesta de Mandy Mera es inteligente porque, de alguna manera, nos dice qué vamos a poder hacer del tratamiento. Estamos aprendiendo y damos muchos palos de ciego, que decimos por aquí. Y es que hemos tirado por tierra una mezcla de antivirales, como es el Kaletra, cuando gran parte de los pacientes que hemos incluido para ver la eficacia de este antiviral lo hemos hecho en una fase que ya no es la fase viral. Muchos pacientes estaban en una fase pulmonar cuando se han evaluado en ensayos clínicos aleatorizados que han dado por tierra
a tratamientos que podrían haber sido eficaces si se hubieran empleado bien. Por eso es importante el estadiaje para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de eficacia, ¿de qué paciente estamos hablando? Porque, como habéis visto, no todos los pacientes funcionan de la misma manera. También se ha resumido en la presentación que me ha precedido cuáles son los posibles mecanismos, porque tampoco tenemos una certeza de cuáles son los mecanismos del efecto agudo del coronavirus en el sistema cardiovascular. Fíjense en la primera línea, están superpuestos, pero hay muchísimos factores que nos preocupan como médicos que afrontamos la enfermedad cardiovascular, es decir, la inflamación directa, es decir, que estos virus con mucha frecuencia actúan como parásitos vasculares, el estado inflamatorio, por supuesto, el estado de hipercoagulabilidad, que nos hemos dado cuenta un poco tardíamente, luego les comentaré por qué, la intensa actividad simpática de la enfermedad sistémica, por supuesto, si hay distrés respiratorio, puede producir a través de la hipoxia un desbalance entre el aporte y las exigencias de oxígeno por parte del miocardio. Por tanto, tenemos todos los factores que nos den lugar a un síndrome coronario agudo, por ruptura de la placa, pero también, por otro lado, tenemos cierta evidencia de que el daño mediado por la tormenta de citoquinas o incluso el daño directo de la célula miocárdica por el coronavirus puede descompensar una insuficiencia cardíaca previa o puede ser desencadenante de una miocarditis aguda que a veces tiene un curso fulminante, o lo que estamos viendo en el ámbito de la cardiología clínica actual. Estamos viendo episodios de disfunción miocárdica cuando hacemos ecos a estos pacientes que a veces tienen poca trascendencia clínica y que desaparecen. Son disfunciones sistólicas del corazón y lo hacen de forma transitoria. Y esto no sabemos si está en relación con el daño directo del virus o tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Y por último, el tercer gran problema asociado con la infección viral está, por supuesto, el aumento de las arritmias, bien mediado por el daño directo, la miocarditis, o más gravemente, como hemos podido comprobar, con la parte de tratamiento que ya hemos aprendido, aunque algún presidente de algún país importante hiciera gala de ello, ya hemos aprendido a no usar, y era, pues eso, la cloroquina o hidroxicloroquina con la gran prolongación del QT y lo que ha tenido que ver con muchas arritmias en nuestros pacientes. Y decíamos aspectos importantes que también hemos aprendido, y es, fíjense en estas dos gráficas sobre una cohorte china en la que se evalúa cómo se comporta la troponina T a la izquierda y a la derecha cómo se comporta el NT-proBNP. Bien, en cada gráfica ahí están, como pueden ver, en una primera parte, los pacientes que evolucionan mal, que mueren, y los pacientes que se curan. Fíjense cómo el patrón de biomarcadores es completamente distinto. A la llegada, probablemente cuando el paciente llega con el síndrome viral, la troponina T o el NT-proBNP son valores normales. Y durante la hospitalización, fíjense cómo el paciente que va mal, prácticamente a partir de esa primera semana, desarrolla una elevación de biomarcadores, tanto del NT-proBNP como, sobre todo, de la troponina T. Y vean cómo en momentos antes del fallecimiento, esos valores, aunque ya muestran unos rangos muy marcados, vean cómo se han elevado tanto la troponina como el NT-proBNP, y vean que eso no ocurre en el paciente que cura. Por tanto, el daño miocárdico expresado a través de un biomarcador que expresa daño de la célula miocárdica de forma muy específica es un marcador de daño celular que avisa con cierto tiempo de la evolución fatal que puede tener nuestro paciente. De hecho, fíjense en este trabajo cómo
el paciente que tenía una troponina T elevada tenía una mortalidad ya del 60% prácticamente, cuando los pacientes que tenían la troponina normal apenas llegaba al 9%. Por tanto, fíjense como si además, si el paciente tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía isquémica crónica, y elevaba la troponina, la mortalidad llegaba casi al 70%. Es decir, es casi peor elevar troponina que tener una enfermedad cardiovascular. De hecho, fíjense en las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia, como en azul pueden ver pacientes con enfermedad cardiovascular que tienen una troponina normal. Fíjense cómo la mortalidad es prácticamente igual que aquellos pacientes, creo que es gris, que no tenían enfermedad cardiovascular. Pero aunque no tengas enfermedad cardiovascular, elevar la troponina claramente es un biomarcador que estaba indicando muy mal pronóstico. Claro, decía Horacio, ¿y por qué mecanismo hace daño el SARS-CoV-2 en el sistema cardiovascular? No tenemos todavía datos histológicos o al menos ya evaluados y publicados del coronavirus 2, pero sí en el dibujo de la izquierda pueden ver el trabajo de Udit, publicado en 2009, con el hermano mayor del SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV, donde fíjense cómo en el 35% de esta serie de muestras histológicas se podía demostrar la presencia de partículas virales dentro del tejido miocárdico del grupo de pacientes infectados por coronavirus. Pero por otro lado, fíjense la gráfica de la izquierda, en la que existe una correlación significativa, quizá no demasiado buena, pero hay una correlación significativa entre la PCR de alta sensibilidad con la troponina T. Es decir, parece que el marcado estado proinflamatorio podría ser responsable del daño miocárdico que se sufre como consecuencia de la infección y de la respuesta inflamatoria sistémica que se produce. Por tanto, las dos posibilidades quedan abiertas en el momento actual. Y en un extremo pueden ver también cómo existen casos como este que publica el grupo de Marco Metra, como saben, el editor del European Journal Heart Failure, en el que un paciente ingresa en el hospital con una placa limpia, con una disnea incapacitante, y vean qué bonitas imágenes, sobre todo de resonancia. A la derecha, las secuencias STIR, vean que son la parte de arriba, son formas de secuencia en T2, que muestran cómo el tejido miocárdico tiene ese brillo tan marcado, a diferencia del músculo de la pared torácica que pueden comparar. Esta es una secuencia de edema que muestra una miocarditis fulminante que estuvo a punto de costarle la vida al paciente y que por suerte pudieron recuperar. Por tanto, es evidente que un paciente que tiene una respuesta inflamatoria, la que sea, y hace un comportamiento como esta miocarditis con este tropismo especial del virus por el tejido miocárdico, pone en evidencia que existe acción directa del coronavirus sobre el tejido miocárdico. ¿Qué ha pasado también con los pacientes con trasplante de órgano sólido? ¿Qué ha pasado con los pacientes inmunodeprimidos? Pues bueno, pues esta es una serie de las primeras que se publicaron en el American Journal Transplantation en relación a una cohorte. Nuestro hospital es un hospital muy trasplantador y bueno, pues realmente hemos visto cómo el COVID azotó especialmente a nuestra población de trasplantados. Ya verán cómo no con mucha más frecuencia, pero sí con mucha más agresividad. Y nuevamente el comportamiento de la primera semana, cuando uno mira la proteína C reactiva o mira, por ejemplo, el contagio absoluto de linfocitos, vean cómo los puntos oscuros, las líneas de puntos oscuros, representan aquella cohorte de paciente trasplantado que evoluciona mal, y vean cómo el biomarcador de la proteína C reactiva va avisando claramente
con un comportamiento completamente distinto, y es a partir del 7º día de aquellos trasplantados de hígado, riñón o corazón que evolucionaron mal, lo hicieron a partir de esta respuesta inflamatoria sistémica con este otro biomarcador, y es cómo caen severamente el contagio de linfocitos en este grupo de pacientes, como ocurre en otros pacientes que no están inmunodeprimidos. Esto nos permitió trabajar de una forma concreta, que hemos tratado también de exportar y de comunicar, porque nos resultó francamente eficaz, y fue crear un circuito específico para paciente oncológico, para paciente trasplantado de órgano sólido o para paciente hematológico, de forma que se creó un circuito que no tenía nada que ver con la urgencia. La urgencia tenía el grupo COVID y sospecha de no COVID, y por otro lado creamos otro circuito para estos pacientes más frágiles, de forma que enfermeras entrenadas desarrollaban un triaje descartando mediante PCR la presencia de un coronavirus, o mediante la placa de tórax. No hemos realizado en plena tormenta escáner, porque el escáner pocos que se hicieron eran todos absolutamente patológicos. Con la placa de tórax podíamos ver, y con la saturación de oxígeno, hacer un triaje adecuado de la importancia o cómo se encontraban inicialmente estos pacientes. En cuanto al trasplante cardíaco, pues puedan ver aquí, este pertenece a nuestro grupo, son 614 trasplantes los que llevamos. Hemos excluido a los que estaban en esta situación, pacientes que tenían seguimiento en una población isleña que se trasplanta en la península, en Madrid, son las Islas Canarias, como todos ustedes saben. Bueno, pues los que teníamos a mano, hemos evaluado a 150 pacientes que estaban en seguimiento y hemos tenido confirmados 13 casos, es decir, un 8%. Y eso es poco más que lo que ha ocurrido en el estudio de seroprevalencia que se ha realizado en 30.000 familias en España, que nos ha dado que probablemente el coronavirus ha afectado posiblemente a un 5% de la población, con el error que puede ser porque no han sido test de ELISA, sino que han sido test rápido. Bueno, pues te sitúa entre un 4 y un 6% con el margen de error, pero vean que no es muy diferente a lo que ha ocurrido en los pacientes trasplantados. La diferencia ha sido el éxito, es decir, la mortalidad ha sido del 31%. Sí, la mitad se mueren por síndrome del distrés respiratorio y con una neumonía, a pesar de ventilación mecánica en uno de los casos, pero otro paciente también falleció por sobreinfección bacteriana, y uno de ellos, desgraciadamente, la anticoagulación, una vez superada la neumonía, le generó, previo al alta, un hematoma retroperitoneal y falleció de shock hemorrágico irreversible. ¿Y qué hemos aprendido sobre qué podemos hacer en este grupo de pacientes? Miren, les muestro esta diapositiva que está recogida del protocolo actualizado a 25 de mayo. Yo no he visto ningún protocolo que jamás se haya actualizado más que lo que estamos haciendo en nuestro centro, en base a lo que estamos aprendiendo y, por supuesto, teniendo en cuenta la evidencia científica, que no es mucha, pero fíjense cómo llama la atención en cuanto a la actualización. Sobre todo, el primer punto es el de la anticoagulación por parte del grupo de enfermedad tromboembólica del hospital, donde, bueno, pues ha sido muy relevante porque estábamos teniendo muchos problemas relacionados con la hipercoagulabilidad o incluso con la embolia de pulmón en el paciente que estaba superando el problema del virus, incluso la neumonía, pues aparecían con complicaciones derivadas de enfermedad tromboembólica pulmonar. El uso compasivo que podemos hacer de Remdesivir se ha hecho en ensayo clínico y, por tanto, aunque lo podemos hacer de uso compasivo, todavía seguimos incluyendo. Bueno, acabo de ver que el 29 de mayo, es decir, hoy, se acaba el periodo para incluir pacientes en este ensayo clínico. Y luego lo más relevante ha sido quizá que nos ha tenido en jaque a los cardiólogos haciendo electros para revisar QTs y modificar pautas de tratamiento. Pues claro, a partir de la publicación que luego les muestro de Mandy Mera
que ha salido reciente en el Lancet, se ha decidido suprimir completamente el empleo de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de estos pacientes. Ir en la publicación a la que les hago referencia es un amplio registro multinacional con, fíjense, casi 100.000 pacientes hospitalizados con COVID, de los cuales excluyeron a pacientes que con ensayo o fuera de ensayo estuvieran tomando Remdesivir, o aquellos que habían iniciado tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina 48 horas después del diagnóstico de COVID. Por tanto, para incluirse tenían que haber recibido cloroquina o hidroxicloroquina con o sin un macrólido en las primeras 48 horas del diagnóstico. Había casi 15.000 pacientes y en el grupo control estaban todos los demás pacientes que iniciaron otra opción terapéutica. Bueno, pues fíjense en el gráfico de la derecha cómo pueden ver que el incremento del riesgo de muerte se asocia a la raza negra o hispana en relación con la raza blanca estándar, que se toma como referencia. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos también que la insuficiencia cardíaca o la enfermedad coronaria, así como la diabetes, la hipertensión, la EPOC o fumar, eran situaciones que aumentaban el riesgo de muerte en este grupo de pacientes. Vean, y ya les aviso, cómo el tomar IECAs, estatinas, antagonistas de los receptores angiotensina, o son beneficiosos o desde luego no perjudican, pero claramente pueden comprobar cómo el uso de cloroquina, hidroxicloroquina con o sin macrólido, habitualmente empleábamos la citromicina, tiene un efecto deletérea y por tanto esto ha hecho que acabemos de dejar de usar este tratamiento porque no resultaba efectivo y además, como nos ha comunicado la Agencia Española del Medicamento, se ha asociado a muchos problemas. Este es nuestro algoritmo terapéutico que tenemos en el momento actual del paciente que llega con coronavirus al hospital, donde si hay una infección respiratoria pero no tiene infiltrados pulmonares, se hace simplemente un tratamiento sintomático. Si hay infiltrados pulmonares pero que no requiere suplemento de oxígeno o tiene una proteína C reactiva por debajo de 5, profilaxis de tratamiento antitrombótico, ya verán, con heparina de bajo peso molecular, y se pauta a veces un antibiótico beta-lactámico para contrarrestar la sobreinfección bacteriana. Cuando ya hay infiltrados pulmonares con o sin requerimiento de oxígeno y la PCR está entre 5 y 10, además de la profilaxis de la trombosis, utilizamos esteroides en una pauta corta, 50 miligramos cada 12 horas durante 3 días, acompañado de un antibiótico, y evaluamos directamente, diariamente a este paciente, y si su evolución es desfavorable, se propone a un comité formado ad hoc en el hospital para autorizar el empleo de tocilizumab o el otro inmunomodulador que es el anakinra. Ya saben, tocilizumab en relación a la interleuquina 6, bloqueante monoclonal selectivo, anakinra para la interleuquina 1. Y por último, si el paciente tiene infiltrados pulmonares con requerimiento de oxígeno elevado y una PCR muy elevada, directamente se hace la profilaxis de la trombosis, el empleo del inmunomodulador, esteroides y junto al antibiótico. Y por esto, esta es la pauta de tratamiento que estamos manejando en el momento actual. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, no se modifica el tratamiento específico que tenga IECA o ARA2 o sacubitril o valsartán, como así han recomendado las sociedades científicas americanas y las europeas. Incluso el empleo de estatinas podría ser beneficioso en muchos de estos pacientes a la hora de estabilizar la placa de ateroma en una situación de estrés como es la infección por el coronavirus, podría ser incluso beneficioso. Vean, esta es la comunicación que nos hizo el 22 de mayo también, prácticamente simultánea a la publicación de Mandy Mera sobre los efectos de los fármacos que estábamos empleando, y vean cómo la hidroxicloroquina
se lleva la palma a la hora de comunicar reacciones adversas que han tenido que ver, muchas de ellas, con arritmias cardíacas y con muerte súbita en muchos de los casos. Pensábamos que estábamos haciéndolo muy bien cuando realmente no nos hemos dado cuenta hasta ensayo-error y hasta que han aparecido estos datos sobre vida real en relación con lo que ha ocurrido en estos hospitales. Por último, la parte importante es, esto está actualizado a 16 de marzo, que son todos los ensayos clínicos que hay registrados en Clinical Trials, para que puedan ver la cantidad de protocolos, pautas y fármacos que se están empleando para el tratamiento de esta enfermedad que nos está azotando en el momento actual. Y por último, para terminar, un poco destilar alguna conclusión en relación a lo que hemos podido ir aprendiendo en esta grave pandemia que nos ha obligado a todos a trabajar, sobre todo en los últimos 2 meses, desde el decreto del estado de alarma, que fue el 13 de marzo, hasta el momento actual, donde, como decía, en Madrid, en nuestro país se cuentan escasos 1 o 2 fallecimientos diarios relacionados con el coronavirus, y ahora ya disponemos de rastreadores que, cuando se detecta cualquier contagio, se actúa rápidamente para conseguir aislar, y pensamos que de esta manera podríamos cumplir con la parte más importante. No es el tratamiento de la enfermedad, sino es absolutamente la prevención, seguir a rajatabla las normas que dictan las autoridades sanitarias, pero hay que saber que cuando el paciente está infectado puede acompañarse de un síndrome coronario agudo, arritmias, descompensación de IC, incluso miocarditis. Es importante toda la información que vamos a aprender día a día, la semana que viene, sobre registros. El aprendizaje ha de ser continuo y estamos obligados éticamente a publicar todo hallazgo que nos parezca relevante por el bien de nuestros pacientes, y que, desgraciadamente, hasta que tengamos un tratamiento antiviral eficaz, el tratamiento de la infección tiene que ser el del soporte a las complicaciones asociadas, ya sea el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de la miocarditis, el soporte circulatorio, etc. En el cardiópata, bajo tratamiento con IECA, antiplaquetarios, betabloqueantes y estatinas, deben mantenerse ese tratamiento. No se ha demostrado, todo surgió de una hipótesis y ha dado lugar a un torrente de publicaciones que finalmente han demostrado que todos estos fármacos cardiovasculares no solamente no perjudican, sino que parecen beneficiosos. No olvidaron nunca de la terapia antitrombótica profiláctica. Se hace con heparina de bajo peso molecular, pero hemos visto que las recomendaciones de mantener una anticoagulación durante 2 semanas, incluso en algunos pacientes de riesgo, se mantienen hasta 4 semanas después del alta, cuando hayan superado la enfermedad. Nosotros somos muy partidarios del uso de los inmunomoduladores, sobre todo de tocilizumab. Es increíble ver cómo pacientes con una afectación severa respiratoria, PCRs por encima de 10, 15, nada más recibir la primera dosis y única dosis. Os tengo que confesar que en los momentos graves del mes de marzo se tenía que decidir por edad qué paciente era subsidiario de recibir o no tocilizumab, porque no había fármaco para todos, pero aquel que lo recibía, la respuesta era espectacular. Y eso se debe administrar cuando se inicia la fase de tormenta de citoquinas, porque estamos convencidos, aunque no está demostrado, que va a reducir la mortalidad por distrés respiratorio. Desgraciadamente, lopanavir, ritonavir, el famoso Caletra, no modifica el pronóstico, pero insisto, se ha evaluado en la fase no viral, muchos pacientes en los que se ha evaluado la acción de estos antivirales se han hecho en la fase 2B de la enfermedad, es decir, con afectación pulmonar, donde ya realmente lo que domina es probablemente la respuesta sistémica inflamatoria del huésped. Y por favor, alejaros de la hidroxicloroquina asociado a citromicina, aquel trabajo de un único centro que mostró, de origen francés, que mostró una cierta
eficacia y que dio aquel acopio de hidroxicloroquina y sobre todo agotó en todas las farmacias del país la existencia de acitromicina, se ha visto que no funciona y que lo único que puede hacer es empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y como todos ustedes saben, el ensayo con Remdesivir, que ha sido aprobado por la FDA en unas condiciones de urgencia, yo creo que seguramente esto fuera de la pandemia no se hubiera aprobado, porque no se le ha exigido lo mismo que a cualquier otro fármaco que se aprueba en la FDA. A quien habla de intereses comerciales o cualquier otro tipo de interés, yo creo que habla de la necesidad de disponer de alguna terapia que tenga alguna pequeña, por pequeña que fuera, eficacia frente a esta pandemia. Y aquí termina mi presentación, queridos compañeros. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final. Damos paso entonces al doctor Edgar Hernández, quien nos va a hablar de la relación con el síndrome metabólico cardiovascular, la infección por COVID-19 y sus resultados. Adelante, Edgar, por favor. Bueno, de verdad un privilegio poder compartir con el doctor Delgado, el doctor Ateortúa, sobre todo las extraordinarias revisiones que nos han mostrado. Voy a hablar algo de enfermedad metabólica cardiovascular y COVID-19. Y cuando se hace una revisión de las principales comorbilidades, específicamente de la prevalencia, vemos como una constante estas tres condiciones: la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, en una proporción bastante alta. Esto es la serie de Nueva York de 5.700 pacientes recientemente publicada. Pero es importante comparar esto para darnos una idea de la magnitud del incremento de prevalencia en estos pacientes, darnos una idea, compararlo con la prevalencia de la población general. Entonces, es lo que he hecho aquí. Vean ustedes cómo en esta gran serie de más de 5.000 pacientes, la obesidad es similar entre los pacientes de esta cohorte y la prevalencia general en los Estados Unidos, 42%, la hipertensión arterial, pues un poco más, pero es llamativa digamos, la sobredimensión que tiene la presencia o la prevalencia de diabetes mellitus comparativamente con la prevalencia general en los Estados Unidos. Entonces, esto nos genera una primera pregunta, y es si la diabetes mellitus es un factor de riesgo para infección por COVID-19. Veamos cómo han sido las publicaciones en otras series. Este es un metaanálisis de 2 estudios, más de 2.000 pacientes con esta edad promedio, y observen ustedes cómo la prevalencia en las diferentes series de casos publicadas, la prevalencia de diabetes mellitus fue aproximadamente del 10%. Esto comparativamente con 12% en la población general china, según un estudio de un año antes, de manera que parecería, de acuerdo a estos resultados, que definitivamente la diabetes no es un factor de riesgo para adquirir la infección. Pero una pregunta más importante es si la diabetes mellitus está relacionada a la severidad de la enfermedad. Del mismo metaanálisis quisiera mostrarles esta gráfica. El estudio, les repito, es de más de 2.100 pacientes y nos muestra cómo los sujetos diabéticos tienen un riesgo del 230%, un RR de 2.3 de tener infección severa versus no severa. Esto en los sujetos diabéticos. Esta es otra gran serie, este es un metaanálisis también de investigadores chinos, más de 6.400 pacientes, en donde se ve cómo la mortalidad está incrementada de una manera significativa, es decir, el diabético se muere el doble que el no diabético enfrentado a una infección severa por COVID-19. Esto es el mismo estudio, pero demostrando sobre otro desenlace que es COVID severo, como el RR es de 2.4, y cómo la aparición de síndrome de dificultad respiratoria se multiplica casi por 5 veces en sujetos con diabetes mellitus. Tendría uno que preguntarse aquí ahora cuál es la razón de que el paciente diabético presente esta evolución tan desfavorable.
Este es un estudio muy reciente, tal vez de comienzos de esta semana o finales de la semana anterior, en la cual se muestra cómo hay una relación, una asociación directa entre hemoglobina glicosilada e inflamación, hipercoagulabilidad y pronóstico de los pacientes, en una corte histórica. Y aquí lo que hicieron los investigadores fue clasificar estos pacientes en 3 grupos. Grupo A, no diabéticos y con hemoglobina glicosilada de 6. Grupo B, pacientes no diabéticos con hemoglobina glicosilada mayor de 6. Y grupo C, aquí, pacientes diabéticos. Miren cómo en la medida en que se incrementa la hemoglobina glicosilada o que el paciente tiene diagnóstico de diabetes, tiene mayor concentración sérica de ferritina, más expresión de PCR, mayor de fibrinógeno, mayor de interleuquina 6, más elevación de estos mediadores inflamatorios y una más pobre saturación de oxígeno, indicando una mayor afectación pulmonar de la enfermedad. Y cuando miramos cuál es la mortalidad, observen ustedes que el grupo A tiene una mortalidad del cerca del 10%, grupo B 11%, grupo C 27%. Entonces hay una relación lineal entre la hemoglobina glicosilada y la mortalidad y los mediadores de inflamación e hipercoagulabilidad. Un aspecto muy importante también publicado en esta cohorte histórica ajustada por Propensity Score es cómo hay una relación entre mortalidad y que también controlada estuvo la glicemia durante la estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo en estos pacientes. Miren que los pacientes que tienen mal control de la glicemia, definida como mayor de 180 en al menos una medición, versus aquellos que la tuvieron bien controlada, tienen una reducción muy significativa en su mortalidad. Miren que el HR para supervivencia es 0,14 en aquellos sujetos que tuvieron su glicemia bien controlada. Entonces, sin duda, hay un mecanismo que nos está hablando no solamente de que el mal control de la diabetes está empujando los desenlaces hacia un desenlace clínico desfavorable, sino que hay una mayor expresión de marcadores de hiperinflamación y de alta trombosis en los sujetos diabéticos, especialmente en los mal controlados. De tiempo atrás se sabe que los sujetos diabéticos tienen una mayor incidencia de infección pulmonar y de otras afecciones pulmonares que los no diabéticos. Esto es una serie muy grande de California, 77,000 y pico de pacientes diabéticos, para mostrar cómo estos individuos tienen una incidencia de neumonía mayor que la población general, casi que el doble de la incidencia de neumonía entre los sujetos diabéticos respecto a los no diabéticos. Y no solamente de neumonía bacteriana, especialmente por estafilococos, sino influenza o tuberculosis. Es un hecho bien conocido. Probablemente la explicación a esta afectación principal y a este pronóstico selectivamente desfavorable en estos sujetos diabéticos está dada por una atenuación en la actividad antimicrobiana de los neutrófilos por cambio en su metabolismo. Todos los procesos, y eso es lo que está mostrando esta gráfica, todos los procesos de rodamiento, adhesión, locomoción y migración del polimorfo nuclear están afectados, están deteriorados en el sujeto diabético y en una proporción relacionada al mal control de la diabetes. Entonces, no solamente hay deterioro en la quimiotaxis, sino que las inmunoglobulinas están glicosiladas, lo cual altera su capacidad. También hay defecto en la estructura del complemento, alteración en balance de citoquinas y hay factores también homeostáticos como es la disfunción en la vasodilatación dependiente del endotelio que podrían explicar esta alta mortalidad entre los sujetos diabéticos. En forma muy similar, los pacientes con obesidad tienen también una disfunción inmunitaria y una inflamación que podríamos llamar crónica subclínica. Esta es una serie de pacientes extremadamente obesos. Miren el índice de masa corporal promedio, 62. 33 pacientes electivos
llevados a un procedimiento bariátrico. Estos pacientes no eran pacientes COVID, pero la gráfica lo que quiere mostrar es que estos pacientes tienen concentraciones plasmáticas de interleuquina 6 mayores que la población general y valores de 9 cuando el valor habitual, el valor normal se considera por debajo de 7, y de PCR valores de 17 cuando el valor normal está por debajo de 5. Estos pacientes obesos viven entonces en un estado permanente de inflamación subclínica, y recordemos que finalmente lo que hace que los pacientes con infección por COVID tengan tan malos desenlaces es la hiperinflamación. Está demostrado que en estos sujetos obesos hay alteración en la función de células B y T y excesiva producción de citoquinas, lo cual produciría un déficit en el control de la replicación viral y una respuesta proinflamatoria más prolongada. Que estos pacientes obesos tienen un pronóstico mucho más desfavorable es algo que está plenamente establecido. Esto es una serie también publicada a finales de la semana pasada del Hospital del Montefiore en Bronx. 200 pacientes, en donde los pacientes se clasifican según su índice de masa corporal. Fijémonos en esta, que son los sujetos con índice de masa por encima de 35. Y observen ustedes que aquí se ha clasificado por estratos de edad, y para cualquier edad el sujeto, entre más índice de masa corporal tenga, más probabilidad tiene de ser intubado, es decir, de tener una infección respiratoria de mayor severidad. Y esto se ve también en pacientes en cuanto a mortalidad. Miren que un sujeto de edad avanzada con índice de masa corporal por encima de 35 tiene una mortalidad que supera el 60%. ¿Cuál es la razón de que estos pacientes obesos tengan entonces este mal pronóstico? Esto tiene pues muchos estudios. Yo traje algunos para compartirlos. Por ejemplo, este estudio habla de incremento en la duración de la influenza en las epidemias anuales de influenza. Y se ha hablado de que estos sujetos obesos tienen una diseminación, una capacidad infecciosa de transmisibilidad del virus mayor que otras personas no obesas, y efectivamente ha sido demostrado que el virus puede infectar el tejido adiposo y servir como un reservorio, y desde allí diseminarse y producir viremias y producir, por tanto, una respuesta de inflamación más prolongada. Es claro que estos pacientes tienen disfunción inmune, y es otro gran grupo de artículos publicados a ese respecto, investigaciones en curso. Es claro que hay asociación a mal desenlace, múltiples series de casos lo muestran, y otro aspecto muy importante es que el sujeto obeso tiene una mayor trombogenicidad. El paciente con obesidad, especialmente el enfermo crítico, tiene una probabilidad el doble de hacer tromboembolismo venoso que la población obesa. El último componente de este síndrome metabólico es la hipertensión arterial y cuál es su relación a inflamación. Y una o dos diapositivas finales para hacer un pequeño resumen de la relación del sistema renina-angiotensina en COVID-19. Aunque hay estudios que han demostrado realmente desde hace décadas que existe un nexo, una conexión fisiopatológica entre inflamación e hipertensión, pues esto no se publica con mucha frecuencia, pero la hipertensión puede tener muy bien un gran componente inflamatorio. Este es un estudio en el que se está mostrando aquí en estas láminas histológicas renal de sujetos con hipertensión arterial, y aquí sujetos control. Y aquí tinciones especiales para mostrar tipos específicos de células inflamatorias, especialmente miremos la CD8 o linfocitos citotóxicos. Observen ustedes cómo la concentración en color de la barra oscura es mayor para todas las células inflamatorias en el sujeto hipertenso que en el sujeto no hipertenso. Y es que ha sido demostrado un incremento en las células T CD8
proinflamatorias, pero con alteración en su función inmune, son inmunosenescentes, generándose un incremento de quimoquinas tipo 3 en estos pacientes con hipertensión. El papel de esta quimoquina es el reclutamiento justamente de esas células T. Digamos que las investigaciones recientes están dirigidas a estudiar este nexo entre inflamación, inmunidad e hipertensión. Y la teoría o la hipótesis de trabajo que se maneja en la actualidad es que estímulos como un estímulo de exceso de angiotensina 2 o variantes en cuanto a la avidez de los receptores AT1 por la angiotensina 2 o alta ingesta de sal con alta actividad simpática genera lo que se llama a través de oxidación neoantígenos que sirven como presentación de estos neoantígenos a las células T, y estas células T van a la grasa perivascular especialmente, y también a los glomérulos y a los túbulos renales, produciendo vasoconstricción, proliferación e hipertensión, que pasa del estado de prehipertensión al estado de hipertensión manifiesta. De manera que la hipertensión, la obesidad y la diabetes comparten mecanismos inflamatorios. Podríamos decir que estos sujetos con alguna de estas condiciones aislada o con mayor razón, si son concomitantes, tienen un estado subclínico de inflamación que en presencia de una agresión virulenta como la del germen COVID-19, pues va a disparar una tormenta citoquímica y un exceso de inflamación que probablemente explique el exceso de mortalidad de estos pacientes. Finalmente, este es un esquema muy gráfico y resumido. El sistema rinde angiotensina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, la cual finalmente termina estimulando el receptor AT1 y produciendo estos efectos deleterios. El papel fundamental de la enzima convertidora subtipo 2 es transformar esta angiotensina 2 en un péptido angiotensina 1,7 vasodilatador antiproliferativo antifibrótico. Finalmente, lo que hace el virus es atenuar o amortiguar este efecto benéfico, este efecto antiinflamatorio, y dejar predominando este efecto profibrótico, protrombótico, que finalmente termina produciendo el daño de múltiples órganos. Esto ya lo hemos mencionado a lo largo de las presentaciones, la asociación entre el uso de medicamentos que actúan sobre el sistema de renina-angiotensina y desenlaces desfavorables en COVID-19 fue una especulación que se hizo, digamos, muy hipotética sobre el hecho de que el virus utiliza este receptor para entrar a las células. Finalmente, estudios recientes como este de Mehra, que se publicó hace un par de semanas, mostrando los factores de riesgo para mortalidad en COVID-19, identificando la edad avanzada, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, arritmias, el EPOC, el hecho de ser fumador. Pero miren ustedes que no hay ninguna relación, ninguna asociación entre mortalidad y el uso o el consumo de inhibidores ECA. Por el contrario, parecería tener un efecto protector los IECAs, al igual que las estatinas. Mis mensajes entonces son que los componentes clínicos del síndrome metabólico son importantes factores de riesgo para infección severa por COVID-19, que la inflamación, el estado protrombótico y la disfunción endotelial son los fenómenos comunes y subyacentes a las tres condiciones que les mostré: hipertensión, diabetes y obesidad, y que no hay ningún efecto adverso hasta la fecha demostrado de estos medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Muchas gracias, y creo que pasamos ahora a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Edgar, por tu excelente exposición. Bueno, querido público, los que quieran participar, como les estuvo contando Alejandro desde el principio, levanten la mano y abren su micrófono, o si quieren hacerlo a través del chat, pueden empezarlo a hacer desde ahora. Hay una pregunta de Alfredo Inestrosa. Sí, señor.
Nos dice, ¿cuál es la relación de hipotensores de a la familia de IECAS o ARA2 con el riesgo de infección por COVID o con el pronóstico en pacientes que toman estos medicamentos? Bueno, ¿Quién quiere contestar? ¿Edgar? claro que sí. Realmente no se ha encontrado que haya ninguna asociación hasta la fecha entre el uso de IECAS o ARA2 y la susceptibilidad a adquirir la infección por COVID, ni tampoco que el hecho de estar tomando estos medicamentos vaya a producir una forma más virulenta, más maligna de la enfermedad. Sí, bueno, creo que también todos hemos insistido en eso, en que no hay ninguna evidencia. Efectivamente, todo nace de esa especulación por la que, como todos habéis expuesto, el virus entra en contacto con el receptor ECA2 a nivel del alvéolo pulmonar y bueno, pues se especuló y se dijo, bueno, si yo utilizo un inhibidor de la enzima de conversión, lo que puede ocurrir es un upregulations de ese número de receptores y, por tanto, estoy abriendo puertas en los alvéolos del pulmón a que el virus pueda penetrar. Eso parece que no es así, que fue un racional muy bien planteado. Creo que al que se le ocurrió lo hizo muy bien, es decir, tendría que poner en evidencia que eso podría ocurrir. Bueno, las sociedades científicas reaccionaron diciendo que no había ninguna evidencia y, por suerte, rápidamente estos registros amplios han podido contestar que no existe esa relación. Hay otra pregunta, ¿no? Veo aquí de John Alessandro Barrero, ¿no? Sí. Horacio. Sí, el doctor John Alexander Barrero pregunta, ¿qué opinión tienen con respecto al uso de sacubitril/valsartán en falla cardíaca aguda en el contexto de la infección por COVID-19? Juan, creo que tú eres el indicado a responderle. Estábamos preparando precisamente en este momento una revisión que saldrá publicada en breve en la Revista Española de Cardiología. No existe información al respecto y, por tanto, no hay una respuesta científica. Es por extensión de lo que ha mostrado el ARA2, que tiene un efecto neutro. Recuerden que sacubitril/valsartán es una molécula única, pero asocia el sacubitrilo con valsartán y, por extensión, no hay ningún motivo para no usar este fármaco en plena pandemia. Creo que el aspecto de el compañero debe referirse no al estudio Paradigm, que era insuficiencia cardíaca crónica, sino lo que vino después de Pioneer, el paciente estable tras salir del episodio máximo de congestión, donde ya las sociedades científicas recomiendan que se puede iniciar sacubitril/valsartán. Yo creo que en este momento no hay ninguna evidencia para no hacerlo. De hecho, la recomendación de que a un paciente crónico por insuficiencia cardíaca tratado con sacubitril/valsartán, en general, y nosotros lo estamos haciendo, es mantener ese tratamiento crónico, no lo estamos modificando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano para hacer la pregunta directa? Bueno, yo les hago una pregunta a los dos compañeros míos. Puesto que, digamos que ya hay una cierta relación entre peor desenlace, cuando estamos hablando de pacientes con algún compromiso cardiovascular, específicamente pacientes que vienen con una hipertensión arterial previa, regularmente manejada, o con una falla cardíaca crónica, o paciente con un síndrome metabólico, paciente obeso asociado a hipertensión. Y estamos en estas dificultades de escoger, por ejemplo, una asistencia mecánica. ¿Cómo creen ustedes que debería ser el contexto para una decisión de esas? ¿Cómo debería estar el grupo?
con base en qué se debería responder o seleccionar esos insumos de alto costo. Se los pregunto porque por esa revisión que hemos hecho y que ustedes han expuesto tan brillantemente, y además por unas recomendaciones que han salido en la Academia Colombiana de Medicina y en algunos grupos de bioética del país con relación a conformar equipos que vinculen no solamente a la población, sino también a gente que está relacionado con bioética y con algunos puntajes ahí que medio ayudan, por ejemplo, a decidir si a una persona con esos factores de riesgo que ya marcan un pronóstico tan reservado, se utiliza un dispositivo de asistencia para sostenerlo en caso de que no responda a la terapia inicial. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, si Edgar, ¿empiezas tú o empiezo yo? Adelante. Bueno, yo creo que se ha estado ofreciendo asistencia, sobre todo, no sé si te refieres a un ECMO venovenoso o en un paciente con compromiso respiratorio infectado por COVID, se ha estado utilizando claramente. De hecho, como puente a trasplante, hoy ha salido la noticia del primer paciente trasplantado de ambos pulmones destruidos por COVID y por la respuesta inflamatoria, y por tanto de ese miedo inicial a tomar decisiones con los pacientes, al momento actual yo creo que ese compromiso respiratorio con un ECMO venovenoso se está haciendo. Si te refieres al paciente con afectación cardíaca grave que evoluciona hacia shock cardiogénico y que le da soporte, debes pensar como puente a qué, porque si le vas a dar un puente a la recuperación, en el caso de la miocarditis de la señora que os he presentado, del grupo italiano de Marcometra, pues está plenamente justificado. Hoy día, en crisis aguda de COVID, es una contraindicación absoluta para trasplante, ¿no? El trasplante cardíaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que esperar un paciente infectado por COVID. Se sabe que a los 15 días de haber desaparecido los síntomas sistémicos ya no se excreta virus. Nosotros hemos puesto 3 semanas para poder pensar en realizar un trasplante. Si es en plena crisis aguda, la necesidad de soporte, más bien como puente a la recuperación, porque pasado ese periodo podrías ofrecerle un trasplante cardíaco como opción terapéutica si hay una afectación cardíaca grave. O sea, yo creo que debemos ir construyendo todas esas vías clínicas abiertas, porque tendremos que convivir con COVID durante muchísimo tiempo y por tanto debemos tener claro qué tipo de actuación debemos hacer en cada momento. Pero, por ejemplo, aquí en nuestro país todo esto se está construyendo ahora, en este momento. Habéis visto la actualización. Yo creo que es imposible estar actualizado en lo que debes hacer con los pacientes porque el correo diario desde los equipos directivos como los equipos de atención te inundan de todo tipo de información que va cambiando minuto a minuto. Y bueno, pues hasta ahora bastante hemos tenido con tener cabida para todos los pacientes y poder atenderlos de la mejor manera posible. Yo creo que ahora empezamos a levantar la cabeza y empezamos a pensar en algo más que era lo que hemos vivido en las últimas semanas. No sé si contesto tu pregunta, Horacio. Sí, muy bien. ¿Edgar quiere adicionar algo? Sí, Horacio, en esencia la pregunta es hasta dónde llegar en pacientes con afectación, probablemente afectación cardiopulmonar o que tienen miocarditis o falla cardíaca, además en el contexto de infección por COVID-19. Y es una pregunta bastante difícil que ha ocupado, yo creo, varios protocolos de contenido ético y que leíamos con muchísima preocupación en las publicaciones españolas e italianas, en donde
había que decidir qué paciente, de qué edad, con qué expectativa de vida y con qué comorbilidades debería aprovechar o ser el candidato elegido para un recurso que podría salvar la vida, pero que es escaso. Digamos que llevando esa misma corriente de pensamiento a nuestro medio, específicamente a mi institución, donde la posibilidad de ofrecer a ECMO a alguien, pues estaríamos saturados con 3 o 4 o 5 ECMOs simultáneamente, llevaría a pensar que el candidato a una terapia de estas, que es tu pregunta específicamente, hasta dónde llegar, debería ser erigido con base en cuál es la reversibilidad del proceso subyacente, cuál es la posibilidad de recuperación. Si es una miocarditis, pues ve uno que exista la posibilidad. Número 1, eso. Número 2, cuál es la edad del paciente. Pues a más joven, pues sería uno, digamos, como inclinado a considerar ese paciente, y el número de comorbilidades, como tú bien lo has dicho. Entonces, reversibilidad, edad y factores de riesgo serían los puntos esenciales para definir. Pero, como siempre, en estas situaciones que tocan aspectos éticos tan delicados, tan profundos, tan sensibles, pues creo que hay que tomar decisiones caso por caso. Pero específicamente serían esos 3 los factores: reversibilidad de la condición, edad y comorbilidades del paciente. Sí, de acuerdo, me parece muy interesante ese planteamiento, Edgar. Nosotros, pues para el proyecto Inspiramed, que sabes que es un proyecto pues de creación, estructuración y ensamblaje de ventiladores hechos por nosotros mismos, por desarrollo tecnológico de acá de Medellín, hemos estado también leyendo esas recomendaciones éticas para la utilización de recursos de alto costo o digamos, recursos necesarios que además están en periodo de agotamiento. Y cuando leía esas recomendaciones del Comité de Ética de la Javeriana y revisaba este tema para el webinar nuestro, que además vamos a seguirlos tocando, veía que los puntajes que ellos utilizan, por ejemplo, de comorbilidades y SOFA, no vinculan, por ejemplo, temas tan sensibles como los que hemos tratado hoy, como lo que nos ha dicho Juan con relación a los buenos resultados, por ejemplo, de pacientes incluso trasplantados después de que pase la carga viral, de cómo se puede recuperar el paciente en falla cardíaca tratado de manera adecuada. Eso no está vinculado en esos puntajes. Entonces eso fue lo que me preocupó, Edgar, precisamente a lo que tú te estás refiriendo. Nuestra población tiene unas características diferentes a la población que está vinculada en esos puntajes tan específicos. Al fin y al cabo, esta pandemia ha llenado a la sociedad entera, al mundo entero, a la humanidad de incertidumbre. Incertidumbre en lo político, en lo social, en lo económico, en absolutamente todo. Y mucha más incertidumbre para el área de la salud. Por ejemplo, uno de los puntos de lo que habla las recomendaciones del Comité de Ética es que no solamente se tenga en consideración las edades, sino lo que falta de mantener o de disfrutar una vida plena. Es decir, a la gente que tiene menos edad, que está pendiente, que disfrute esa vida plena, pues también digamos que sería un puntaje a favor para la utilización de recursos. Y si uno compara eso con el reporte cercano del New England Journal sobre cómo la población negra, por ejemplo, la población afrodescendiente de los Estados Unidos, ha tenido un compromiso diferencial y cuando se han hecho análisis y ajustes de cada una de esas variables, no se encuentra que tenga que ver específicamente con raza, sino como en la forma en que se accede al sistema de salud americano, cómo son gente obesa, hipertensa, como tú lo dijiste, pues lo llena uno de mucha más preocupación y más incertidumbre. Me parece que es un tema bien delicado y bien difícil. Por aquí tengo otra pregunta que nos hace la doctora Ana Cecilia Rueda López.
Nos dice, tengo una pregunta. En una conferencia pasada de ustedes, ¿se había hablado sobre la hemoperfusión o el uso de plasmaféresis para medir los reactantes, para mediar, disculpen, los reactantes de fase aguda? Edgar, ¿quieres responderle algo sobre eso? Yo no estaba ese día, ¿eh? Horacio, como me hace recordar unas épocas en que se hacía una ultrafiltración de alto flujo y otras cosas para eliminar antígenos y como manejos de sepsis severa hace varios años, las cuales no tuvieron mayores resultados. Yo no sé si hay algún grupo, seguramente, porque hay hay centenares de trabajo en grupo, no sé si haya alguien trabajando en plasmaféresis o en hemoperfusión para tratamiento de COVID-19. Seguramente lo hay, pero no conozco resultados. No sé si Juan nos puede decir algo. No conozco, pero sí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que comentaba Horacio, y es, no os podéis hacer la idea de lo que hemos vivido aquí, ¿no? Es muy difícil trasladar lo que se ha vivido en el epicentro, en Madrid, o lo que han debido vivir los compañeros de Italia. Yo me lo imagino perfectamente, pero cuando yo veía las noticias, yo no me podía poner en las zapatillas de ellos, no alcanzaba a verlo. Claro, los planteamientos éticos están muy bien. Ahora empezamos a pensar en ciertos aspectos éticos. Pero tú sabes lo que es que una tarde un equipo de guardia tenga que decidir la edad de corte a la que se pone tocilizumab porque no había. Claro, tú sabes que de un fin de semana para otro variaba la edad que eras candidato a UBI. ¿Sabéis que esa edad de candidato a UBI alcanzaron los 50 años? Por encima de 50 años no eras candidato a UBI en Madrid. Entonces, ojo, es decir, ahora, estos 2 meses no cuentan, no vale. Ha sido el 12 de octubre, que es uno de los hospitales grandes de la zona sur de Madrid, para que os hagáis una idea. Tenían más de 1.100 pacientes ingresados simultáneamente con COVID. Se consiguieron hacer en torno a 160 camas de UCI. Los quirófanos estaban todos cerrados, los ventiladores se estaban usando como respiradores. Esa es la situación. Vale, punto y aparte. Ahora, con la infección controlada, es cuando hay que hacer planteamientos de qué vamos a hacer, cuando tienes que repartir recursos y ahora no puedes cometer, pues decir, no, pues a este paciente no le intubo, no le ventilo, no le pongo una asistencia, no le trato. Ya ha desaparecido el miedo, ya tenemos equipos de protección, ya racionalizamos los recursos, pero los recursos que tenemos los ponemos en marcha para poder sacar adelante a estos pacientes, porque ahora, en plena pandemia, con esa tragedia personal de la gente irse a casa después de haber tenido que decidir esa repartición de cuántas dosis tenemos hoy y cuántas podemos poner, ahí, ¿qué planteamiento puedes hacer, Horacio? Ahí no había planteamiento que hacer, ¿no? Creo que tu pregunta es muy pertinente, siempre y cuando viváis, como así espero, pues una pandemia racional, donde ya habéis aprendido de lo que ha pasado en otro sitio, y creo que el comportamiento en Colombia pues está siendo otro completamente diferente al que hemos tenido aquí, ¿no? Sí, así es, totalmente cierto, Juan. Pues nosotros estamos aprendiendo de ustedes, como lo ha dicho Edgar en varias ocasiones. Nosotros estamos aprendiendo de las experiencias amargas de Wuhan, de Corea del Sur, de Italia y de España. Pues tú sabes el enorme aprecio que yo le tengo a tu país y a ti y a las personas de allá. Pues a mí me conmovía muchísimo ver esa afectación de España y de Italia. Se supone que con base en esa experiencia de ustedes deberíamos estar aprendiendo, pero hasta ahora vamos bien, digamos que el pico se está controlando. Hay mucho subregistro, no tenemos pruebas suficientes como debieron hacerse desde el principio.
yo tengo la esperanza de que el pico no sea tan severo, pero el pico hasta ahora no ha empezado, Juan. La verdad, como dice la Organización Mundial de la Salud, pareciera que fuéramos el próximo pico de la humanidad en la infección por COVID. Yo espero que no nos coja así, digamos, de manera tan sorpresiva como los cogió a ustedes, y que no tenga uno que tomar esa decisión de dejar por fuera a una persona de 50 o 60 años. Digo esa edad porque obviamente yo estoy en ese rango, entonces debo protegerlo. Yo quisiera hacer una pregunta. Si no hay otras preguntas, podría aprovechar. Creo que no. Sí, dale. Para el doctor Delgado. Es una pregunta que es una situación muy particular nuestra, doctor Delgado. Nosotros hemos tenido tiempo para aprestarnos, para prepararnos. Y entonces lo que hicimos fue dejar nuestras unidades de cuidado intensivo funcionando a un mínimo en espera del pico. 1 mes, 2 meses. Pero nuestros sistemas de salud son muy frágiles y los hospitales no aguantan 1 o 2 meses sin recibir pacientes y sin hacer lo que saben hacer. Entonces nos ha tocado reiniciar, acostumbrarnos a la nueva normalidad y reiniciar las cosas, pero sin a que haya llegado el pico. No lo vemos llegar, pero la situación particular nuestra es de esas características, es decir, nos toca reiniciar nuestras actividades, pero siempre con la incertidumbre de qué pasará si llega un pico. ¿Cómo ves esa situación a la que nos vemos forzados? ¿Qué recomendación nos darías? Jobar, es muy difícil eso que preguntas, porque estar esperando para que llegue la pandemia y no utilizar recursos... Mira, te voy a contar una anécdota de un patólogo de mi hospital que Horacio conoce, que me contaba que llegó un cirujano, esto fue hace unos días, que llegó un cirujano a anatomía patológica a interesarse por una pieza de extirpación que había hecho en quirófano, y dice, es que le tuve que quitar un buen fragmento de colon, pero el paciente lo que tiene es un linfoma. Dice, ¿tú cómo sabes que era un linfoma? Dice, bueno, porque tenía una gran reacción a nivel intestinal, había ganglios importantes, etc. La anatomía patológica ha demostrado que lo que tenía el paciente era un plastrón, no era un linfoma, era una apendicitis. El señor había estado aguantando en su casa la apendicitis y, bueno, pues hemos visto cosas que hacía mucho tiempo que no veíamos. Una apendicitis y los problemas que tienen en Europa, y probablemente el sistema sanitario vuestro, es la cantidad de apendicectomías que se hacen en blanco, ¿no? Que es el problema contrario. Entonces, ahora hemos vuelto a una situación previa, la cantidad de enfermos que han pasado infartos en casa, pacientes que han estado aguantando sin ir al hospital y han llegado en shock cardiogénico prácticamente refractario. Entonces, poner al hospital, hemos creamos mucho miedo en la población, mucho pánico en la población para que no fuera al hospital, y creo que esa alarma no ha tenido un buen efecto en la población. Ya lo veremos. Yo creo que el tiempo dirá cuánta mortalidad, pues ya sabes que se especula en España cuánta mortalidad real hay relacionada. Las cifras oficiales hablan de 27.000, la gente estima que han sido 40 y tantos mil los que van por ahora, pero ya veremos esta anécdota del patólogo que creía haber quitado un linfoma y lo que había quitado era una apendicitis pasada. Ya veremos a ver qué repercusión global ha tenido en toda la enfermedad cardiovascular por haber dejado de actuar, pero claro, nuestra situación era diferente. Como te he dicho, llegamos a tener un pico de 1.100 pacientes ingresados en el hospital, si es que no había más camas. Si es que nosotros tuvimos la buena o mala suerte de hacer 3 trasplantes cardíacos selectivos entre el día 5 y el día 7 de marzo. A los pacientes casi los tuvimos que echar del hospital, sin biopsia ni nada, porque todo enfermo que permanecía ingresado acababa infectado. Entonces, tuvimos que ir moviéndolos rápidamente y sacarlos del hospital. Estuvieron en 3 espacios de UBI diferentes y acabaron yéndose al materno infantil para poder marcharse a casa. Es decir,
nosotros no pudimos hacer más porque se nos vino encima y nos ocupó todo el sistema sanitario. Y eso ha tenido una repercusión importante para el resto de patología. Esperar al pico sin utilizar recursos a mí me parece un poco peligroso. Me parece un poco peligroso. A nosotros nos ha funcionado muy bien y ahora no funciona muy bien el circuito limpio y el circuito sucio. Hay plantas limpias, plantas sucias. De forma que pues, tenemos una UBI en este momento donde hay dos plantas, como sabe Horacio. Bueno, pues la tercera hay pacientes COVID, la segunda no hay pacientes COVID. Y ya hemos empezado a hacer cosas y estamos haciendo cirugía cardíaca normal, hemos abierto el programa de trasplante, creando circuitos limpios. Yo creo que estar esperando el pico de la pandemia indefinidamente sin hacer cosas que hay que hacer también tiene consecuencias, porque, como tú muy bien sabes, hoy me decía el patólogo que a estas alturas ellos numeran todas las muestras de biopsia, iban por la 15.000, 16.000, perdón, iban por la veintitantos mil, ahora van por la 10.000, es decir, 2 meses de parón. Eso significa que si no han llegado muestras en anatomía patológica de biopsias, significa que ha habido por ahí tumores que están progresando, gente que no se está operando de lo que debía operarse. Yo lo veo peligroso, Edgar. Yo lo veo peligroso, Edgar. Yo creo que no se puede parar. Es decir, se debe seleccionar aquella patología que tenga una estancia corta. Como nosotros vamos a empezar con el trasplante cardíaco electivo de pacientes que vienen andando al hospital, porque eso se prevé una estancia corta y nos da tiempo a reaccionar en el caso de que las UBIs vuelvan a tener un segundo pico. No sé si me explico. Es decir, modular la actividad que se realiza, pero no podemos dejar de hacer cosas que tenemos que hacer, porque la consecuencia puede ser terrible, ¿no?, para la patología no COVID. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, ok, yo creo que nos llevamos más del tiempo. Querido público, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que son 3 webinars seguidos sobre lesión cardiovascular o afectación cardiovascular e infección por COVID-19. A mis compañeros, a Juan, pues obviamente agradecerle de nuevo el gran placer de tenerte con nosotros. Me encanta verte y que estés muy bien. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para ti, Edgar. Qué bueno volverte a ver, así sea a través de las TICs por ahora. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y colaborarnos. Alejo, muchísimas gracias por colaborarnos desde las TICs. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Nos seguimos hablando. Cuídense mucho, por favor. Buena tarde, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Den recuerdos a Chini, por favor. Con todo gusto. Se recupere pronto. Claro que sí, con todo gusto. Bueno. Adiós. Alejo, gracias. Chao.